La animación stop motion es una técnica súper compleja de dominar en el cine. Requiere de años y años de trabajo, pues se necesitan semanas para conseguir unos cuantos minutos. Aunado a eso, las películas que se manufacturan con esta técnica por lo general no resultan rentables. Tan solo hay que voltear a ver al estudio Laika, quienes confeccionan films impresionantes, pero la mayoría son fracasos estrepitosos en taquilla. Ninguna película además de Coraline ha resultado tan rentable para el estudio. Y si te preguntas cómo es que siguen de pie, es gracias a que el director del estudio es hijo del cofundador de Nike, así que estamos ante una compañía que existe únicamente por el amor al arte. De esto último se trata el stop motion, tener amor al arte y resistir un proceso larguísimo para poder llevar a cabo una sola cinta. En lo que respecta a México, por fin se tuvo un gran exponente de la mano de los hermanos Ambriz con la serie de Frankelda. En esta, la protagonista nos contaba historias aterradoras que ella escribía mientras de fondo se desarrollaba una trama que incluía un libro que habla y una casa encantada que los mantenía cautivos. Eran cortos de stop motion destinados a ser pequeños segmentos que tenían una canción para acompañar a los relatos. No estaban mal, pero para ser sincero te olvidabas de ellos tras un rato de verlos y las canciones no eran del otro mundo. Aún así resultaron hacer ruido, el suficiente como para que HBO les diera el presupuesto necesario con el objetivo de elaborar un especial de larga duración. Los hermanos Ambriz, al ver la oferta, se aventuraron a desarrollar mejor un film completo. Para ello hicieron sacrificios financieros y pusieron toda su fe y pasión en el proyecto, pues HBO no les dio más dinero de lo acordado. El resultado es una cinta bastante extraña. Sé bienvenida o bienvenido a Metraje Arcano, al lugar donde las películas conocidas y las desconocidas conviven. Acompáñame a ver si lograron hacer una película a la altura. Por cierto, ahora spoilers. La premisa de la película es un pequeño desastre, pero es tal que así. Tenemos a una joven aspirante a escritora llamada Francisca Imelda que vive en México en el siglo XIX. Como en esa época las mujeres no tenían derecho a nada más que servir en el hogar, nadie la apoya y quien más o menos lo hacía, su mamá, muere en las primeras escenas. De repente se nos presenta el mundo de los sustos, un sitio que se cae a pedazos porque este sobrevive a base de crear historias que espanten a los humanos en el mundo real. Y el encargado de esta tarea, Procustes, escribe horrible. Así que el príncipe de ese lugar busca a Francisca para que escriba relatos aterradores, convirtiéndola en un fantasma para que pueda visitar este sitio. Y si crees que lo que te digo es muy enrevesado, es porque el guión es un poco complicado. Uno de mis principales problemas con la película es la escritura y la presentación de sus temas. Hay una secuencia completa que se encarga de enseñar la variedad de criaturas y de arquitectura que existe en este sitio. Es un caos total, en el mejor de los sentidos. Y junto a Frankelda podemos darnos cuenta que es un lugar fuera de todo entendimiento. De hecho, en la misma película dicen algo así como de que no trates de entender este mundo con las reglas que conoces. Sin embargo, explicar poco no le da más profundidad. Genera demasiadas preguntas en la historia. Por ejemplo, el mundo se está yendo abajo porque las personas no se asustan con los relatos que cuenta Procustes, pero ¿cómo funciona exactamente este sistema? En Monster Inc. se encargaban de explicar de qué sirve asustar a los niños y cómo funcionan los termos. Tiene sentido dentro de su mundo y se toman el tiempo de demostrarnos todos los conceptos necesarios. En Frankelda lo mucho tenemos una telaraña abstracta que toca y hace cosas. Algunos personajes en el mundo se desvanecen sin razón aparente. ¿Por qué solo algunos? Se nos presentan muchos monstruos como el chupacabras y lo que sea que es esto. ¿Qué función tienen en el mundo? ¿De dónde vienen? Nunca se nos es explicado. Y sí, quizás es ser muy quisquilloso, pero estoy seguro que en más de una ocasión te pondrás a pensar alguna de estas cuestiones. Su mayor problema es querer abarcar demasiado al punto de que no se siente firme la estructura de su mundo. También dejan descuidado el mundo real, generando un sinnúmero de cuestiones que nunca son resueltas. Aunque ahí mínimo mencionan que el tiempo transcurre de manera diferente al de los sueños. Es una película que roza las 2 horas de duración. Quisieron extenderla para abarcar muchos ámbitos y se queda a medio camino. Se hubiera beneficiado si concentraban sus esfuerzos. Esto no quiere decir que sería mejor una trama sin sazón. En El cadáver de la novia, por ejemplo, tenemos una historia simple y no por ello es mala. Se nos es presentado lo necesario de ambos mundos. Incluso en lo visual se encargan de dar subtexto. El de los vivos es pálido, gris y aburrido, mientras el mundo de los muertos es vívido y lleno de colores. Con esto vemos que no por ser una historia en apariencia simple tenga que carecer de profundidad. En las entrevistas que le hicieron a los hermanos mencionan que sería fácil de entender para los más pequeños y no sé.
No quiero subestimar la inteligencia de los niños, ya que soy un defensor de que no los traten como tontos, pero definitivamente es fácil perderse gracias a todo lo que quieren contar. Otro de mis problemas con el guión es el final, pues este termina abruptamente y con un cliffhanger. No es satisfactorio en lo absoluto. Sé que querían conectar todo el argumento de la serie y de alguna manera se muestra cómo es que Erneval terminó siendo convertido en un libro con ambos estando atrapados en la casa. Solo no me pareció la mejor manera de contarlo, ya que la película debería ser autoconcluyente. Además, todo esto se nos contó en el último episodio de la serie. Admiro sus ansias de tomar la oportunidad de crear un largometraje y extenderse lo más que puedan. Probablemente sintieron que poner toda la carne al asador era la mejor idea porque una oportunidad así difícilmente se volverá a repetir. Pero como digo, pudieron pulir mejor el guión, aunque no todo en la escritura es malo. Prueba de ello son sus personajes. Erneval está bien construido. Durante toda la película vemos sus intentos por salvar al reino y a sus padres haciendo todo lo que está en sus manos. Además, canta bien. Procustes es un buen antagonista. Desde su diseño sabes que será algo detestable, pero hasta eso tiene razones para cumplir sus objetivos. Es un escritor frustrado que simplemente no sabe escribir bien. De hecho, recibió más foco del que imaginé que tendría. En ese sentido, sirve bien como amenaza y es sumamente interesante. Quedé gratamente sorprendido con lo que hicieron con él porque recibió justo el trato que me encanta en los villanos. Razones genuinas del por qué hace lo que hace y que esté convencido de que su método es el único adecuado. Por otro lado, la protagonista es un tanto desesperante. Estoy de acuerdo que sus intenciones son buenas y toda la construcción de su entorno es súper creíble con todo lo de la época y sus aspiraciones, pero hace demasiado berrinche. Quizás más de lo necesario. No por ello diría que está mal escrita. Al contrario, le da personalidad y se aleja de cualquier otro estereotipo en protagonistas femeninas. Aunque sentí menos desarrollo para ella en contraparte a Procustes, lo cual es raro, cuanto menos. El resto de los personajes sirven a la historia y no lo destacaría en ningún ámbito salvo en contadas ocasiones, como el guardia del rey que es convertido en malo y se vuelve en contra de nuestros héroes. La escritura funcionó para mí con sus personajes porque les dan personalidad aun si solo permanecen estáticos en el escenario diciendo solo unas cuantas líneas. A esto se le suma el gran talento de voces que hay detrás de cada uno de ellos. Todos se tomaron muy en serio su trabajo y se sienten creíbles. En entrevistas, los hermanos Ambrís cuentan que en algún punto se quedaron sin dinero para continuar con la producción. Así que decidieron financiarla ellos mismos rascando desde donde pudieran al mismo tiempo que hacían asociaciones. Una de ellas fueron las voces detrás del proyecto y me da gusto que los actores pusieron todo de sí en este apartado. Es decir, es su trabajo, pero ese cariño se nota en cada una de las frases. Mireya Mendoza, Arturo Mercado Jr., Carlos II y cada implicado en el proyecto lo hace espectacular. Se notan las ganas de participar así como la diversión con la que fue grabada. De nueva cuenta, Procustes fue mi favorito aquí, ya que el actor Luis Leonardo Suárez cambia su tono de voz de tal manera que es difícil reconocerlo. Por estas formalidades tan indignantes. Tengo que confesar algo. La serie de Frankelda me gustó. No me pareció nada que vuela la mente. Está bien y ya. Personalmente no fui fan de que las historias vinieran acompañadas de segmentos musicales que básicamente abarcan todo el episodio. No es que esté en contra de esto. Después de todo adoro los musicales y cuando se mezclan con el stop motion me parece espectacular. Como la ya mencionada Cadáver de la novia o El extraño mundo de Jack. La cosa es que ahí sus canciones eran buenas. Salvo en tal vez un episodio, las canciones de la serie me parecen medianas tirando a malas. Eso sí, debo admitir que le da mucha personalidad. Así que cuando anunciaron que la película mantendría el esquema de un musical, me dio miedo. Pensé que las canciones serían igual de intrascendentes. Me da gusto haberme equivocado. La banda sonora de Soy Frankelda me sorprendió demasiado. No solo porque ahora las composiciones tienen mayor complejidad, sino que son genuinamente buenas. En las entrevistas mencionaron en repetidas ocasiones que una de sus influencias más notables a la hora de hacer la película era el fantasma de la ópera. Con esa fusión de teatro y música del género, ¿quién lo diría? Ópera, lo cual fue una decisión bastante arriesgada. Es un género no tan popular desde luego, además de requerir una orquesta y técnicas vocales complejas. Aquí también entran las complicadas asociaciones que se hicieron para poder trabajar en la cinta. Echaron toda la carne al asador. Realzan bastante bien cada escena que decoran, como cuando cantan los padres de Erneval. Los coros me parecieron mágicos. Al ser una de las primeras escenas me di cuenta que estaba por ver algo que valía totalmente la pena. Ahora imagínense cuando llega la parte del príncipe de los sustos. Es una canción pegadiza que enfatiza muy bien lo compleja que pueden llegar a ser las canciones. Denota la gran mejora que existe en contraposición de la serie. Aquí sí me gustó que hayan optado por esta decisión tan arriesgada. De por sí los musicales no son tan populares ni son del agrado de las personas. Ahora imagínense lo complicado que es usar un género como ese. Merece todo tipo de respeto. Hablando de cosas que quedaron bien,
vamos con la animación. Como dije al principio, optar por el camino del stop motion siempre traerá sus propios sacrificios, dinero y esfuerzo, cosas que los hermanos Ambriz no les sobraba, planteándose en más de una ocasión si es que podrían llegar hasta el final de su propia obra. Es una técnica que exige perfección y al menos en este trabajo les ha salido bastante bien. Los decorados están cuidados con tanto mimo que pausar un frame hará que te detengas para admirar el trabajo en su conjunto y lo aprecies. Sobre todo el mundo de los sueños tenía la obligación de destacarse y lo han conseguido. Me agrada el efecto que hicieron para hacer que el algodón fuese una especie de agua y el diseño del castillo es bastante impresionante. Después viene el diseño de personajes donde también lograron conseguir una identidad visual marcada que se diferencia bastante de otros productos de la misma temática. Se da mucho que en el stop motion cada casa creadora mantenga su estilo propio. Después de todo, cada marioneta está creada 100% a mano. Y de nueva cuenta Cinema Fantasma lo logró. Solo hace falta darse un paseo por diferentes aplicaciones y te darás cuenta que el número de fanarts disponibles es abismal. La misma protagonista tiene ese toque que le da personalidad solo con verla. Mientras Erneval ya tiene un montón de personas haciendo artes extrañas con él, así que supongo que cumplió su propósito. Procustes destaca de nuevo al ser un personaje que cuenta con diferente tipo de movimiento en sus patas. Es impresionante cómo lograron que se sintiera fluida en todo momento. Si bien hay algunos errores como que se noten los hilos de las marionetas o que los diseños directamente se sienten poco inspirados, la mayoría cumple su función de ser llamativo. Ahí tenemos a la sirena, cuya participación es casi nula, pero me fascina su diseño. Es tétrico y horrible, justo como debería verse una entidad que da miedo. Se esforzaron por crear un estilo que se separase de lo conocido y les quedó de maravilla. Sin duda el diseño, la música y las voces son grandes apartados que dan mucha vida a la película, haciéndola destacar. Pero hay una escena que reúne todo esto de forma magistral y me refiero por supuesto a... Esta secuencia es única, a nivel narrativo tiene su carga emocional, la misma letra lo dice todo. Están culpando a Erneval de todos los males que acarrea el reino hasta el punto que él mismo se lo cree. Que esté explicado de esta manera hace 100 veces más interesante esta parte, pero no conforme con eso, la canción es muy buena. No soy el fan número uno de las óperas, pero me gustan. He asistido a varias funciones y son pesadas si no estás acostumbrado. Duran alrededor de 2 horas y media o más, tiempo que vale la pena cuando te das cuenta que es una experiencia única por la puesta en escena y lo complicado que llega a ser para los cantantes sostener notas tan altas. Es aún mejor cuando te das cuenta de que no existen tantas obras en español como se pensaría. Así que me siento con el ánimo suficiente de admitir que esta canción me dejó atónito en la sala de cine. Es una pieza que se siente bastante única y la complementa con el hermoso apartado visual. Aquí no solo usan el stop motion con las marionetas, también incluyen una especie de animación con cuadros al óleo y quedó de manera impresionante. Esta es la secuencia que definitivamente me hizo darme cuenta de lo especial que fue realizar este proyecto. Es donde todos los apartados funcionan a la perfección y los hermanos deberían de sentirse orgullosos de su logro. Todas esas horas, días, semanas y años valieron la pena para realizar... El príncipe de los sustos. Ok, ya, es que es pegadiza. Soy Frankelda no es la producción más grande y perfecta que existe en el mundo del stop motion. Sus grandes problemas en el guión me tomaron por sorpresa en más de una ocasión para mal. De haber pulido esa parte estaríamos ante una producción monumental. No obstante, hay tantas cosas buenas que pesan sobre las malas. Estamos hablando de la primera producción en stop motion y pudieron salir 1000 cosas mal. Afortunadamente se abordaron las cosas de manera correcta. El estudio detrás tiene toda mi atención y ahora espero con ansia su próximo proyecto. Ojalá sea Frankelda 2 porque no me apetece esperar más a saber qué pasa. Me gustaría con esto que exista una abertura para artistas que se atrevan a contar con la animación en sus producciones. En México no hay mucho de eso y vaya que hay temas por explorar. Financieramente quizás sea un poco difícil, así que lo entiendo, pero cada vez me encuentro con artistas que se animan a contar sus historias. Me gustaría pensar que Frankelda abrirá esa brecha. Después de todo, no le fue mal en taquilla. Frankelda es una gran película que merece la pena ser vista. Su discusión alrededor no debió girar en torno a peleas o si deberías verla sí o sí. Brilla por sí misma y si te gusta el stop motion, estoy seguro de que no te decepcionará en ese apartado. Siempre aplaudiré lo nacional y lo que trata de ser diferente porque, para fines prácticos, es poner las cosas en modo difícil. Salir victorioso de algo así vale el doble. Déjame en los comentarios tus opiniones respecto a Frankelda y qué te pareció. Te estaré leyendo. Yo soy Felipe Castro. Muchas gracias por ver el video.